Bienvenidos a Sapiens 360. Dale like si te gusta el video de hoy, compártelo y comenta. El año 1889. El filósofo Nietzsche vivía en una casa en la calle Carlo Alberto en Turín, Italia. Era una mañana brumosa y Nietzsche se dirigía paseando hacia el centro de la ciudad cuando de repente ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. Asistió a la terrorífica imagen de un cochero golpeando con saña a su caballo porque éste se negaba a avanzar. El pobre animal estaba completamente agotado. No le quedaban fuerzas, y sin embargo, el dueño del caballo lo azotaba una y otra vez, tratando de hacerlo caminar a pesar de su completo agotamiento. Nietzsche, horrorizado por lo que había visto, rápidamente se acercó a la escena. Después de denunciar a gritos el comportamiento del cochero, se acercó al caballo desplomado, lo abrazó y comenzó a llorar. Testigos afirman que murmuró unas palabras al caballo que nadie pudo oír. La leyenda cuenta que las últimas palabras del filósofo fueron: «Madre, soy un tonto». A continuación, perdió el conocimiento y su prodigiosamente cambió para siempre. Desde ese día, la demencia de Nietzsche ha intrigado a médicos e intelectuales de todo el mundo. Se han hecho especulaciones de todo tipo sobre el tema. Hay al menos 3 versiones distintas de lo acaecido esa mañana fría en Turín. Lo único claro es que el filósofo nunca volvió a ser el mismo. Desde ese día hasta su muerte 10 años después, el filósofo nunca más volvió a hablar. Jamás volvería a ser el mismo. Fue arrestado por alterar el orden público, trasladado a un sanatorio mental y desde allí escribió unas cartas incomprensibles a 2 de sus amigos. Finalmente acabó en un sanatorio en Basel, Suiza, donde permaneció varios años. Uno de los más grandes pensadores del siglo XIX quedó dependiente de su madre y su hermana para prácticamente todo. Hasta donde sabemos, nunca retornó a la realidad. Quienes lo rodeaban ciertamente habían notado una conducta extraña durante algunos años. El dueño de la pensión donde vivía, por ejemplo, lo había escuchado hablar solo hasta altas horas de la madrugada, y se sabía también que cantaba desafinando a voz en grito y bailaba desnudo en su habitación. Algo que, por cierto, también hago yo con cierta frecuencia y no considero que esté volviéndome loco. ¿O sí? Pero bueno, durante mucho tiempo había descuidado su apariencia, su higiene personal, y su caminar orgulloso se había transformado en un cojeo descuidado. Empezó a hablar de forma entrecortada, inconexa, saltando de un tema a otro. Perdió progresivamente sus facultades cognitivas en el sanatorio mental, incluido el lenguaje. A veces se tornaba agresivo, golpeaba a quienes le rodeaban. Y sin embargo, tan solo unos años antes, había escrito varias de las obras que lo harían conocido como uno de los más grandes filósofos de la historia y el impulsor de una poderosísima corriente que, sin embargo, no parece causar precisamente alivio a quienes la siguen. El despertar de Sísifo, de Fabián C. Barrio. El sinsentido de la vida. Hay una cosa que quiero que tengas clara. El nihilismo no merece su mala reputación. Sin duda, el nihilismo es una corriente filosófica que tiene un problema serio de relaciones públicas. El término, en sí mismo, se ha convertido en un sinónimo de sombrío, deprimente, tristón, apagado, mortecino, macilento. Pero a mí me parece que esta reputación es ciertamente inmerecida y se debe más a las personas que adoptaron esta filosofía, a quienes fueron sus influencers y manipularon el concepto en sí. En su forma más simple, más pura, más básica, el nihilismo viene a decir que la vida no tiene sentido alguno. Sin embargo, si fuéramos capaces de asumir que el significado no es algo inherente, podemos examinarlo como un concepto creado por el hombre, y por lo tanto, que podemos controlar. ¡Ah, carayo! ¡Eso lo cambia todo! Si el sentido de la vida es algo que nosotros mismos fabricamos, entonces ahí está el kit de la cuestión, la absurdez de buscarlo. ¡Coño!
El significado no pertenece a la cosa, pertenece al sujeto que piensa en esa cosa. Y como el sujeto es tonto, buscar un significado para la vida es una tontería. ¡Copón! ¿Se da cuenta de lo poderosa que es esta idea? Incluso si no llegas a volverte completamente nihilista, puede servir como estímulo para preguntarte ¿por qué creo lo que creo? ¿De dónde vienen todas estas ideas que me asedian? ¿Quién se está beneficiando de implantarme estas ideas en el cerebro? Hay otra cosa que tienen que tener en cuenta con respecto al nihilismo y cómo aporta a comprender el sinsentido de la vida. Se supone que el significado nos va a hacer felices, pero nuestra obsesión por la búsqueda de ese significado, de ese sentido, puede hacernos sentir profundamente miserables. Verán, buscar un significado en la vida no es algo necesariamente malo. De hecho, es algo que ha empujado a la humanidad hacia adelante durante milenios. Nos ha hecho prosperar, nos sacó de las grutas, nos llevó al otro lado del océano, nos hizo alcanzar las estrellas. Pero también da mucho curro. Las personas han llegado a dedicar toda su puñetera existencia a comprender el significado a través de religión, filosofía, arte, a saber qué. Sin embargo, la mayoría de nosotros estamos ocupados haciendo otras cosas y no tenemos ese tipo de tiempo. Pero nuestro deseo de una conexión significativa, nuestro deseo de entender el sentido que tiene todo esto, permanece. Y la mayoría de nosotros solo estamos dispuestos a ceder una fracción del trabajo necesario para crear un verdadero sentido de significado. Y obviamente, fracasamos estrepitosamente, y eso nos conduce a la frustración. Por otro lado, hallar un significado para la vida, encontrarle un sentido, es capaz de volverte egoísta, pero rechazar ese sentido, ese significado, podría hacerte más amable. Cuando adoptamos la creación de mitos personales, colocándonos en el epicentro de este miserable universo, nos damos permiso para pasar mucho tiempo meditando sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras acciones, sobre nuestras experiencias. ¿A quién no le gusta ser el ombligo del mundo? Por el contrario, el principal atractivo del nihilismo es decir, nada de esto importa. Y eso puede llegar a joderte. Sentarse en el vórtice del universo y mirar ese abismo que no tiene ningún sentido puede requerir agallas, pero intentarlo tiene grandes beneficios y no tiene por qué ser una experiencia destructiva. Aceptar nuestra propia insignificancia frente al universo genera interesantes consideraciones sobre cómo gastar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra energía, cuando no estamos totalmente dedicados a nosotros mismos mirándonos el ombligo. Por otro lado, muchas veces somos incapaces de percibir que el significado, el sentido, puede que no sea lo mismo que el valor. El valor es algo real, tangible, palpable. Todos podríamos beneficiarnos de pensar más en el valor y pasar menos tiempo preguntándonos sobre el sentido. Por ejemplo, ¿qué necesitas para sentirte feliz y bien? ¿Qué se te ofrece por tu tiempo y esfuerzo? Al navegar por tu vida priorizando el valor sobre el significado, te sientes mucho más recompensado por tus esfuerzos y, desde luego, mucho más aliviado por la falta de sentido de las cosas. Había una vez, en un lejano y pequeño país, un reino donde todos los que allí moraban habían sido hechizados por un grupo de charlatanes. Estos, mediante el conjuro de un libro mágico, les habían hecho creer que cuidaban de ellos, de sus familias y de sus posesiones. Era un embrujo tan bien urdido que era imposible despertar, y el sueño ya duraba más de 40 años. Cuando un charlatán desaparecía, siempre llegaba otro y otro y otro, y el grupo se fue haciendo cada vez más numeroso y el embrujo mucho más fuerte, y los habitantes, adormecidos, vivían sus pequeñas vidas sin plantearse nada. Una vez al año, el pequeño y lejano país celebraba una gran fiesta. Las buenas gentes se vestían con sus mejores galas, las mesas se llenaban con viandas nunca vistas, las familias se apiñaban alrededor de los manjares
La música sonaba por cada rincón y todos danzaban y reían, ajenos a lo que se les venía encima. Hasta que un año, la noche de celebración se presentó extraña y atípica. Los noticiarios de todas las cadenas de televisión del lejano y pequeño país repetían la misma letanía una y otra vez, quitando importancia a lo extraordinario de la situación y presentándolo como un momento histórico. Los espectadores, en sus casas, trataban de normalizar la Nochevieja distópica, vistiéndose como para asistir a un cotillón imposible, pues fueron prohibidos. En la mayoría de las mesas llenas de viandas faltaban comensales, en parte porque no estaban permitidas las reuniones familiares numerosas como otros años y en parte porque los mayores de la familia ya no estaban. Inesperada y masivamente, habían pasado al otro lado del espejo desde la UCI de algún hospital. Se habían ido en silencio, agarrados a una mano enfundada y desconocida, intentando espantar la soledad y el miedo, y mirando a unos ojos también desconocidos, enmarcados por un traje blanco, que intentaban, en vano, transmitirles paz y amor en su último aliento. Esos mayores, sometidos al embrujo de los charlatanes, habían trabajado como animales toda su vida, para legar a los suyos un futuro con una sanidad y unas pensiones que le aseguraran en su vejez el bienestar que ellos no habían tenido cuando fueron jóvenes, mucho antes del hechizo. Pero la codicia de los charlatanes había mermado los recursos del lejano y pequeño reino. Y cuando llegó una terrible pandemia que asoló el país, no había suficientes medios para cuidar a todos los enfermos. Entonces, los charlatanes decidieron curar primero a sus seres queridos, después a los más jóvenes del país y, por último, a los ancianos, a esos que habían llenado las arcas del reino con el esfuerzo de toda una vida. Menos mal que lo que acabo de relatarte solo es un cuento, porque es aterrador, ¿verdad? Los cuentos, como sabes, se han inventado para plantear una duda moral o una enseñanza. La moraleja de este cuento sería que no dejemos en manos de otros nuestro destino, no vaya a ser que se lo apropien y lo despedacen. En cuanto a la duda moral, a mí me invita a preguntarme, ¿para qué coño hemos nacido? ¿Para deslomarnos a trabajar? ¿Y de dónde venimos? ¿De la nada? ¿Hacia dónde vamos? ¿A la nada o al otro lado del espejo? Y una vez atravesado, ¿qué hay después? ¿Nada? ¿Lo mismo? ¿Algo peor? Demasiada pregunta para tan poca respuesta convincente, por lo menos para mí. Al hilo de estos planteamientos tan intrincados como imposibles de contestar, permite que te relate una anécdota que me contó una amiga. Ella iba sentada en un autobús urbano hace mucho tiempo. En aquella época no existían los smartphones, ni Twitter, ni Instagram, ni Facebook, ni Twittos, ni WhatsApp, ni nada. Sí, la lengua española se ha ido a tomar por saco en la era digital. Pero deja que te siga contando. En la época analógica a la que se refería mi amiga, algún privilegiado tenía, a lo sumo, un Walkman, otro puñetero anglicismo, hombre caminante, en cuyos rudimentarios mini cascos escuchaba la música que había grabado en ambas caras de una casete. Ya sé que casete es un galicismo, pero en este momento, perdone, pero no me viene otra palabra en la cabeza. Cinta. Pero cintas son esas grandes, ¿no? Las bobinas de Revox con las que yo empecé en la radio hace... ¡Uy, cuántos años, Dios mío! Bueno, el caso es que para distraerse durante el trayecto, la gente leía el periódico del vecino por encima de su hombro o escuchaba las conversaciones de otros pasajeros. Mi amiga, a quien le fascinaba la versatilidad del género humano, optó por escuchar. Justo delante de ella viajaba una madre y su hijo de unos 6 o 7 años. El chaval, despierto como una ardilla, ametrallaba a la madre con preguntas a las que ella siempre daba respuesta. La conversación giraba en torno a diversas actividades lúdicas que el crío quería llevar a cabo, pero resultaban imposibles por diferentes motivos. ¿Y si vamos al parque de atracciones todos juntos?, preguntó el niño. No puede ser, contestó la madre. ¿Y por qué no puede ser? Porque es muy caro. Entonces vamos al pueblo con los abuelos, propuso el chaval. No puede ser, dijo la madre. ¿Y por qué no puede ser? El niño no admitía una negativa sin una explicación convincente. Porque el coche de papá se ha estropeado y está en el taller, le contestó. Pues vamos cuando lo arreglen, insistió el chico. Ay, no seas pesado, Adrián, no podemos ir. Además,
habrá que pagar al que lo arregla y nos va a costar mucho dinero, le aclaró la madre. Pues si tenemos dinero para arreglar el coche, también lo tenemos para ir al parque de atracciones. La lógica aplastante de los niños no deja espacio para las excusas, así que la madre le tuvo que explicar que una cosa es tener dinero para cosas necesarias, como arreglar el coche, y otra es tenerlo para caprichos. El niño no se dio por vencido y buscó una solución. ¿Y si pedimos dinero a los abuelos? ¡Ay, eso no puede ser! El tono de la madre empezó a sonar impaciente. Como era de esperar, el hijo volvió a la carga, con esa energía infinita que tienen los niños para dar por saco. ¿Y por qué no puede ser? La mujer inspiró hondo. ¡Ay, porque los abuelos tampoco tienen dinero! El chaval, pensativo, guardó silencio. No entendía que quienes le colmaban de regalos por su cumpleaños no tuvieran dinero para dar a sus padres. Lo que no sabía es que, para ver la ilusión en sus ojos ese día, los ancianos tenían que ahorrar hasta el último céntimo a base de alimentarse poco y mal, de abrigarse con capas de ropa en invierno para gastarlo justo en gas y luz y remendar la ropa con todo el esmero que le permitía la artritis a las manos enjutas de la abuela. Un breve paréntesis. ¿A ustedes también, entrados ya en años, su abuela les daba dinero a escondidas? Porque yo lo recuerdo, vivamente. Mi abuela, pensionista, modesta, que ahorraba todo lo que podía en calefacción, en luz, que no llamaba jamás por teléfono, que vestía siempre la misma ropa. Vamos, que vivía achuchada como gran parte de las abuelas de este mundo. Pues siempre que podía, me llevaba a un rincón y me daba 20 euriños. Y yo intentaba explicarle, abuela, 20 euriños le hacen a usted más falta que a mí. Pero ella, con ojos húmedos, me los metía en el bolsillo. ¡Shh! No digas nada a nadie. Entonces, llegó la pregunta del niño que también yo me hacía. ¿Y por qué tienen poco dinero? Si papá dice que el abuelo ha trabajado mucho. Si trabajas mucho, tienes que ganar mucho. La madre le sonrió con resignación. Que trabajes mucho no significa que te paguen mucho. Ya lo entenderás de mayor. El niño volvió a callar. Algo estaba urdiendo en su cabeza. Para entonces, los pasajeros cercanos al crío también estaban pendientes de su vocecilla de pito. La madre y el niño se levantaron y caminaron a trompicones hacia la puerta de salida. Antes de bajarse, todos los presentes pudieron escuchar, alto y con claridad, la conclusión a la que llegó el pequeño Adrián. Entonces, la vida es trabajar y morirse. El autobús entero enmudeció y así continuó hasta la parada siguiente. Sí, amigo. Ese pequeño había encontrado de golpe y porrazo en un autobús urbano abarrotado de gente el sinsentido de la vida. John Lennon, aquel ex-Beatle que se casó con la mujer a quien culparon, yo diría que con bastante razón, de la separación del grupo, y yo añadiría de la degradación moral de John Lennon, de los Beatles, de Occidente en general, y que murió a manos de un fan trastornado, decía, o al menos se le atribuye, que la vida es lo que sucede mientras estás ocupado haciendo otros planes. O sea, lo que vino a decir es que no somos dueños de nuestro destino, como en el cuento del pequeño y lejano país que te relaté al principio. Yo, con el permiso del genial y recordado Mr. Lennon, estoy de acuerdo con él en lo esencial, pero difiero en lo accesorio. Para mí, la vida se compone de un 20% de planificación, un 30% de improvisación y un 50% de caos absoluto. En ese 20% planificado coincido con Lennon. Tengo metas, hago planes y busco la manera de lograrlo. En el 30%, las metas saltan por los aires, los planes se desbaratan y no me queda más remedio que buscar otras metas e improvisar otros planes para conseguirlas. Hasta aquí encuentro el sentido de mi vida, hasta que se instala el 50% de caos donde no cabe ni planificación ni improvisación alguna. Todo se convierte en una vorágine sin sentido que me obliga a replantearme mi vida. ¿Te suena? ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que sí? No me extraña. Últimamente la humanidad está envuelta en tal caos que cada uno intenta sobrellevarlo como puede. Y es aquí, en este momento apocalíptico, cuando la mayoría nos hemos convertido en filósofos de andar por casa. ¿Quién más
quien menos, andamos envueltos en la tarea de sobrevivir a los malos tiempos mientras nos planteamos ¿qué coño estamos haciendo aquí? Les contaré una cosa íntima, ahora que no nos oye nadie. Uno de los grandes motivos por los que me vine a vivir a Chipre es que, para conservar tu residencia fiscal, que es, no nos engañemos, lo que me interesa de verdad de esta isla, tienes que permanecer residiendo menos tiempo en esta isla que en otros lugares considerados también refugios fiscales. Así que mi plan era utilizar esto de lanzadera para poder dar tumbos por el mundo. Cuando había comprado piso, cuando ya me había establecido, había ordenado todos los papeles, estaba todo listo y ya podía emprender el gran viaje, tenía el dedo encima de la tecla de Enter para contratar el primero de los viajes, que me llevaría durante 6 o 7 u 8 meses a dar tumbos por el sudeste asiático. Y en ese momento empecé a oír, en la radio, cosas que decían sobre un pangolín, animal que siempre me ha parecido bastante simpático, pero al que no le he dado ninguna trascendencia. Y oiga, como usted, llevo más de 2 años encerrado en esta jaula de oro. ¿Ven ustedes lo del 50% de caos? Yo creo que esta me he quedado corto. Bueno, los entendidos dicen que el ser humano solo se plantea el sentido de la vida cuando recibe un duro golpe. Y sí, llevamos meses luchando contra ese bicho invisible que nos va diezmando, o contra la posibilidad de perder el trabajo, o el que lo ha perdido ya, peleando contra la imposibilidad de afrontar sus deudas diarias. Con este panorama, como para no perdernos en filosofías existenciales. En general, las personas damos sentido a nuestras vidas de 2 formas. Por la vía material, que no es otra que una perversión hedonista, o a través de la entrega a los demás, dirigiendo nuestros esfuerzos a paliar las miserias ajenas. El hedonismo es una conducta moral surgida en la antigua Grecia que planteaba que solo el placer conduce a la felicidad. Su mayor defensor se llamaba Epicuro de Samos y estableció su escuela hacia el 300 a.C. Enseñaba a sus alumnos a procurarse placeres y evitar el dolor. Pero al hablar de placeres no se refería a buscar el placer inmediato, a través de lo sensorial, sino a conseguirlo mediante el intelecto. Yo esto lo traduzco como la lectura de un buen libro, la audición de una maravillosa pieza musical, el roce de la cálida brisa marina sobre la piel, el aroma de un anochecer primaveral o el sabor de un beso. En general, podría considerarme hedonista, pero, aunque lleve la contraria a Epicuro, estos placeres solo pueden llegarme a través de los sentidos y me procuran una felicidad pasajera. Intensa, sí, pero pasajera. Es en esos momentos, en esos flashes felices, en esas alegrías transitorias, cuando mi vida cobra sentido. Porque no nos engañemos, ¿eh? Mucha gente dice, ¡ay, es que la vida no tiene sentido! ¡Ay, es que la vida no tiene ningún sentido! ¡La vida no tiene ningún...! No. A lo mejor es que tu vida no tiene sentido. Tu vida quizá no tenga sentido. Y recuerda lo que nos decía el nihilismo. El sentido es subjetivo, viene de ti, no viene de fuera. Y por eso es tu responsabilidad llenarla de contenido para que ese sentido se haga evidente. Por ejemplo, a través del hedonismo. Yo no me recreo en la acumulación de bienes materiales. No siento que mi vida sea mejor ni más completa que la tuya. Yo también atravieso momentos oscuros, pero no me entretengo en lamentarme de la oscuridad. No me reconcomo en ella. Simplemente espero a que amanezca. Normalmente, esa luz llega cuando siento que he hecho las cosas bien, algo que suele coincidir con haberme implicado en la resolución o mejora de un mal ajeno. Por eso te decía que el sentido de la vida suele ir unido o a la consecución de placer o a la entrega desinteresada al bien común. Dato importante, ojito con acaparar riquezas porque puede llegar a ser letal. O si no, que se lo cuenten al rey Midas. Nota aparte, que el sentido de la vida de alguien sea acumular riquezas es una cosa muy de nuevo rico. Esto es así por el mecanismo de compensación. Los nuevos ricos suelen sentir de alguna forma que ese dinero no les pertenece. Sienten que ese dinero es fruto de algún tipo de minusvalía o discapacidad que los ha llevado a enriquecerse temporalmente como estrellas fugaces que luego se estampan en el duro escudo de la atmósfera de la realidad. Y por eso tienden a sobrecompensar. Y sobrecompensan haciendo ostentación de una riqueza que nunca les va a hacer felices y que por lo tanto no dotará su vida de ese sentido que buscaban.
Bueno, pero hablábamos de Midas. Cuenta la mitología griega que Midas era rey de Frigia, lo que actualmente es Turquía. Su padre se llamaba Gordio y su madre Cibeles. ¿Ah? ¿Cibeles? Sí, amigos forofos del Real Madrid. La fuente donde gustabais acudir a celebrar las victorias de vuestro equipo, esa estatua que decapitabais siempre que podíais, está dedicada a la mismísima madre de Midas. Bueno, como sabréis, el dios Dionisos era dado a empinar el codo más de la cuenta. Un día, de tantos, él, o un seguidor de él, eso no ha quedado claro, depende de la versión, caminaba perjudicado por el campo y se perdió. Lo encontraron unos campesinos y lo condujeron ante el rey Midas. Este lo reconoció enseguida como dios o como seguidor de ese dios, depende de la versión, y le dio cobijo en su palacio. Este, agradecido por la hospitalidad del rey frigio, le dijo que le concedía 2 deseos. Midas, sin pensárselo, le pidió el primero, que todo lo que tocara se convirtiera en oro. Y así fue. Nada más decirlo, posó su mano en el trono y éste se volvió de oro macizo. Complacido, tocó todas y cada una de las columnas de la sala de audiencias y relucieron doradas. Pasaban las horas y Midas disfrutaba de su don tocando los árboles, las plantas y las piedras de sus jardines, de manera que todo a su alrededor se convirtió en el oro deseado. Cansado de acumular riqueza, pidió que le sirvieran un gran banquete para agasajar a Dionisos y de paso agradecerle el poder que le había regalado. Cuando Midas cogió una uva, antes de llevársela a la boca, ya se había convertido en oro. También lo hicieron todas y cada una de las viandas que intentaba engullir. Desistió de comer y se sirvió vino, pero se convirtió en oro líquido. Enseguida, comprendió que su codicia podía acabar con su vida por falta de alimento, y rogó a Dionisios que eliminara de sus manos el aurífero poder. Dionisios le pidió que sumergiera las manos en el pequeño río Pactolo, donde desde entonces dicen que se encuentra oro. El caso es que las manos de Midas volvieron a su ser y por fin pudo alimentarse y beber. Este mito griego lo transformaron nuestros antepasados en un refrán: el dinero no te da la felicidad. Aunque siempre sale algún pequeño Midas diciendo: ¡ay, pero la imita que no veas! ¡Mi, mi, 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 mi! En cuanto a las riquezas, el epicureísmo fue tajante e insistente. Solo podemos encontrar placer a largo plazo, y ese placer va asociado a la tranquilidad. Solo cuando en nuestra vida llegamos a un estado de ataraxia, es decir, cuando conseguimos aceptar los problemas tal y como vienen, cuando los reveses de la vida los asumimos como algo natural y propio de la existencia, cuando nos resignamos a que la muerte es solo la otra cara de la moneda, solo entonces llegamos a la plenitud. Y esa plenitud nos confiere felicidad y, en definitiva, esa felicidad es lo que da sentido a nuestra vida. Seguro que recuerdas, amigo, amiga, amigue, que antes de vernos sumergidos en este desorden, en esta irrealidad o nueva normalidad, andábamos ocupados en meter el palo en la rueda del vecino o en la nuestra. ¿Quién no se sintió dolido porque le habían subido el sueldo por debajo del IPC? ¿Quién no montó en cólera porque no quedaba ni una sola plaza libre en el hotel donde pensaba pasar sus vacaciones de Instagram? ¿Quién no se quejó de que la ropa se había quedado anticuada? ¿Quién no gruñó delante del espejo del probador porque la talla de siempre le quedaba pequeña? ¿Quién no protestó de la vieja del quinto porque tardaba siglos en cerrar la puerta del ascensor? ¿Quién no fue a comer el domingo a casa de sus padres ancianos a regañadientes? ¿Quién no abominó de la atención recibida en su centro de salud? ¿Quién no retiró la palabra a un amigo por algo que ni siquiera recuerda? ¿Quién no rompió una relación porque le resultaba aburrida? ¿Quién no quiso tener un hijo porque le quedaba toda la vida por delante? ¿Quién no acabó sus estudios porque prefirió ganar pasta para comprarse un coche? ¿Quién no gastó un dineral en hacerse unos retoques estéticos? ¿Quién no apretó el paso frustrado cuando se le acercó una mano pidiendo unas monedas? ¿Quién no se sintió frustrado y deprimido porque su vida, en apariencia, no tenía sentido? Podríamos pasarnos las horas muertas encontrando situaciones, anhelos o ambiciones para añadir tras ese ¿quién no? Pero lo cierto es que ahora, en medio de este apocalipsis zombie, todo aquello son meras gilipolleces, y aunque a veces la vida pueda parecernos un sinsentido,
lo cierto es que su sentido se encuentra en algo tan simple, tan natural y tan cotidiano como es estar vivos. ¡Hasta la próxima!